Dosis de ciencia. Hoy, desnudos celestiales. Una nueva dosis de ciencia nos convoca aquí en la emisora cultural Universidad de Antioquia, como siempre en compañía del profe Mario Vázquez, a quien pensé mucho cuando tuvimos ese cierre recientemente en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba por cuenta de esa emergencia en una aeronave. Profe, bienvenido como siempre a su casa. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la bienvenida y contento de estar aquí otra vez. Bueno, usted nos cuenta hoy entonces que tenemos unos desnudos celestiales. Sí, no me explicó por qué me estuvo pensando. Yo no tuve nada que ver con ese accidente. Yo Por no estaba ahí. Pero, profe Mario Vázquez, yo no lo estoy culpando de nada, okay. No le estoy haciendo reproches, sino que dije, el profe Mario Vázquez nos podría de pronto dedicar una de esas tantas dosis que nos ha prometido, que sea sobre, ¿por qué cuesta tanto? ¿Qué es lo difícil? ¿O qué tan recurrentes son este tipo de emergencias como la que tuvimos allí y que ocasionó pues el cierre durante tantas horas y que eso significa pues, ya lo vimos, muchas cancelaciones, mucha aglomeración de personas y el genio alborotado de mucha gente porque esto, pues cualquier retraso, el cambio de planes, si es en turismo mucho peor, ya lo vimos. Entonces lo sin pensé por eso. Los que iban dentro, que es otra situación complicada. Y esos son los más importantes. Esos seguramente los más preocupados y que finalmente termina siendo un video viral realmente, ¿no? En el mundo. Sí. Pero por eso fue que lo pensé, profe, para que lo anote por ahí y me lo traiga en una próxima dosis de ciencia. Pero hoy nos vamos con un asunto más que no sé qué palabra darle y me disculparán, pero desnudos celestiales. No me quiero adelantar para no entrar de pronto en dificultades y, como se dice, ponerme en camisa de 11 varas. Exactamente, sí, esa era la idea. O sea, el tema, el título estaba pensado intencionalmente para ver con qué lo relacionabas. Te voy orientando. Hoy no vamos a hablar de ciertos desnudos, pero como dicen celestiales, no vamos a hablar de aviación o de aviones, sino vamos a ir más por el lado de la palabra celestial, de cuerpos celestes. Eso implica que vamos a hablar de sondas o misiones espaciales que se lanzaron alguna vez, pero vamos a ver dónde aparece el tema de la desnudez, porque eso es un tema simpático, curioso, y tiene que ver con el intento permanente de la humanidad, o de al menos algunos astrofísicos, que siempre están pendientes de cómo poder comunicarnos con seres extraterrestres si es que los hay. Esta es una idea que no es solo, no se remonta a años pasados, sino inclusive hace poquito, eso lo conversaremos en otra dosis, leí un artículo de algo que está vigente en este momento, de intentos de alguna forma, de hacernos conocer más allá, ¿no? de nuestro sistema solar. De hecho que este vínculo, lo hablaremos en otro momento, me estoy llenando de tareas, la radio es una de las formas, no se hizo con esa intención, pero es una forma de hacernos conocer, porque estas ondas de dosis de ciencia no solamente salen de aquí, llegan al oído de nuestros oyentes, sino que siguen por ahí en el aire, alguien las podrá capturar alguna vez. Pero relacionado con esto, no sé si te acuerdas, evidentemente no, porque no habías nacido, pero hubo misiones espaciales en los años 70, se enviaron sondas, particularmente una que tal vez sea la que más llama la atención, son dos, la Voyager 1 y la 2, que fueron lanzadas en septiembre y agosto de 1977. En su momento, sondas para estudiar el sistema solar, y tú sabes que cuando uno envía esas cosas al espacio no vuelven más, o sea, allá van. Pero sí sabía, profe Mario Vázquez, porque aquí hay un semillero de investigación que se llama Voyager. Entonces ahí conocíamos, por ese grupo se conoció un poquito la historia que usted nos cuenta. Es particular de que es una sonda que sigue viajando y seguirá viajando, y es el dispositivo construido por un humano que más lejos ha llegado y se puede
ver o digamos buscar en internet en dónde se encuentra en este momento, pero son distancias que nunca ningún objeto construido por el hombre, por el ser humano, ha llegado tan lejos. Pero todavía es ubicable. O sea, digamos, no siempre dan, digamos, a medida que se van alejando, van enviando señales, por eso se puede saber cuál es su posición, pero sí se conoce su trayectoria y llega un momento en que este tipo de sondas ya no devuelven las señales, es decir, no contestan los llamados, pero sí se sabe, o sea, se siguen moviendo. Entonces se puede saber a cuánta distancia se encuentran de nosotros. Esas ondas tenían en particular, además de que lo que es hoy como récord, digamos, para la humanidad, por ejemplo, la 1 en el año 2012 ya se supo que salió del sistema solar. Del 77 al 2012 le llevó el viaje de salir del sistema solar y sigue. Tenían, en esta época participó en estas misiones Carl Sagan, y llevaban estas sondas, lo que le conocen como los Golden Record, un disco dorado con información de la Tierra, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, ese disco contenía fotos, como un CD, ¿no? Era lo que había en ese momento. Y audio avanzado. También. Sí, audio. Había 54 saludos en distintas lenguas, sonidos de la Tierra, 90 tipos de música. No estaba incluido el reggaetón, solamente música clásica. Porque para esa época no existía, pues solo por eso. Exacto, sí. Bueno, y entonces tenía sonidos de la naturaleza, música, sonidos humanos, que incluso no es el tema de hoy, no tiene que ver con la desnudez, pero recientemente leía un artículo sobre unas investigadoras que cuestionaban un poco eso. Es un tema bastante interesante y curioso. Si eso, ¿qué significa? Que lo que estamos enviando es cómo queremos nosotros vernos, o si realmente esa información objetivamente permitiría a alguien de pensar cómo somos. Porque, por ejemplo, ellos mencionaban que poner 50 saludos en idiomas distintos, pensarían que te podría dar lugar que otra persona diga, o ser, que esto es una mezcla de sonidos, que no tenemos un único idioma. O sea, ¿cuál es la información? ¿Cómo se pueden interpretar este tipo de informaciones? Porque están hechas, pensadas por nosotros, como nosotros quisiéramos que nos vean. O sea, nosotros sabemos que son un montón de saludos en diferentes idiomas, pero ¿cómo lo podría interpretar un sujeto que se encuentra por primera vez con ese montón de, no sé, personas o audios emitiendo esos sonidos? Sí, o pienso que también pasaría, no sé, a lo mejor con un niño, que tú le pongas muchos saludos, le pones música, y bueno, ok, ¿qué debo entender de todo esto? Entonces termina siendo una cosa interesante. Entonces se cuestiona, ya no se puede ir a cambiar el disco, no se puede poner nada, no se puede actualizar, y de todas maneras dicen, bueno, todavía tranquilos que faltan unos 40.000 años para que esas ondas pasen cerca de algo, o sea, por ahora no hay drama, nadie la va a escuchar, y, o sea, de acá a 40.000 años vemos qué efecto produce, si y lo esperemos interpretan que bien o no. otro Mario Vázquez del futuro esté contando cómo fue que terminó esta historia. ¿A quién se le ocurrió mandar eso? ¿Cierto? Bueno, pero lo que yo te quería contar hoy no tiene que ver con estas misiones, que son muy curiosas e interesantes, sino con unas anteriores, que también en las que estuvo involucrado Carl Sagan. Y estamos hablando de las ondas Pioneer, particularmente la Pioneer 10. Esta fue lanzada el 2 de marzo de 1972. Entonces nos ubicamos, esto es posterior a la llegada del hombre a la luna, anterior a estas del disco, y se lanzó para estudiar Júpiter, y Júpiter y después más allá, lo que fuera. Estas ondas también han seguido su viaje. Y acá aparece algo curioso, inclusive, bueno, tenía una propulsión con material radioactivo, en estas ondas. Y llevaban muchos instrumentos que iban enviando información a la Tierra, y así se va sabiendo dónde llegan, o se las va, digamos, la forma llamando, y a viendo si contestan o no, hasta que ya no se percibe ninguna señal, pero la nave sigue, la sonda sigue. El punto es que
precursor entonces al disco dorado, en esta sonda se puso una placa que es muy famosa y que tú la has visto, que nuestros amigos la van a buscar inmediatamente en internet y es fácil de ver, donde en lugar de ser un disco con sonidos, era una placa donde se intentaba mostrar dónde estábamos, quiénes somos y todo lo demás. Esa placa, entonces imagínate que es una placa pequeña, que va puesta por fuera obviamente de la sonda. ¿Cómo haces para poner en una plaquita pequeña toda la información para que alguien de otro planeta diga, así son los humanos, o estos son los humanos, o a dónde quedan los humanos? ¿Qué problema? Ese es otro tema interesante, ¿no? ¿Cómo resumes toda la información en una placa? Aquí participaron 2 astrofísicos, Carl Sagan y Frank Drake, y una artista. Tuvieron que poner primero, con símbolos en una placa para decir dónde está la Tierra, por ejemplo. Entonces poner el sistema solar y ubicarlos. Se mencionaba que así como en la Tierra nos ubicamos con faros, por ejemplo en el mar, para saber dónde están las costas y todo lo demás, había que poner una referencia en el espacio. Y la única referencia eran los púlsares, que son unos restos de donde hubo algo, pero quedó esa radiación que se emite de manera periódica, o sea, como ondas de radio, ¿no? Se emiten de manera periódica y que se pueden ubicar en ciertas posiciones en el universo. Pusieron la ubicación de 14 de esos y respecto a esos 14, acá estamos nosotros, esta es la Tierra. Y después con una flechita diciendo, esta es la sonda y que vamos hacia Júpiter. Entonces, como para decir, esto explica qué es esto, ¿no? Haga de cuenta, hecho en una servilleta, pues, en un almuerzo. Prácticamente. Entonces, esa era la primera parte. Después, es como para decir dónde está la Tierra. Era como el mensaje que enviamos. Acá estamos, de acá salió esta sonda. Eso lo presentaron a la NASA, hacía pocos meses antes de la misión, y al principio inicialmente no se lo aprobaron, entonces tenían poco tiempo para decir, terminen de arreglar esa plaquita que es la que van a poner ahí. Y había que poner otra información acerca de las dimensiones, de qué tan grande es todo esto. Entonces se utiliza, no puedes poner 1 metro, no puedes poner porque no tiene que ser algo que pueda interpretarlo otra civilización. Y se usó como elemento como unidad de medida el átomo de hidrógeno, que es el átomo más abundante en el universo. Entonces, como diciendo, no es fácil, si yo vivo en otro planeta, seguro que no lo estoy pensando. Sí, yo tendría que ser una división muy avanzada. Exacto. Pero bueno, es lo que hay. Entonces dije, ponemos el hidrógeno, entonces seguramente teniendo en cuenta las características del átomo, las radiaciones las longitudes de onda en la que irradia, esas son unidades. Entonces es como escribir en símbolos. Uno que a veces no descubre un acertijo en el periódico, ¿qué quiere decir? Y eso que hablamos el mismo idioma, sí, pues, o estamos conscientes, más. exacto, del mismo planeta. Eso fue el intento, pero ahí no fue el problema, sino que llegó el momento de decir, pongamos también la información de cómo somos los humanos. Y ahí es donde participa la artista. La artista era Linda Salzman Sagan. Y ahí es donde vamos a llegar a los desnudos celestiales. Ah, qué bien. Bueno, ¿y entonces? Que Linda Salzman era la esposa de Carl Sagan, artista. Entonces le dijeron, estaban con afán, tenían que presentar eso a la NASA, ahora pongamos cómo somos nosotros, el ser humano. Y se hace el dibujo, que es la imagen famosa, tomada de una imagen de Da Vinci, que es más antigua, entonces de las proporciones del cuerpo humano, se pone un hombre y una mujer. Entonces empieza el problema para la pobre Linda, es decir, ella tenía que dibujar un hombre que representara a todos los hombres de la humanidad y una mujer que representara a todas las mujeres de la humanidad en un dibujito sencillo y que otro y rápido ser, pues que lo necesitamos. Sí, rápido, que es para allá. Cuando lo hace, aparece un problema puntual. Primero le ponemos ropa, no le ponemos ropa, pero si le ponemos ropa, ¿cuál ropa? Que tiene que ser un solo hombre de toda la humanidad. A lo mejor, listo, no le ponemos ropa, desnudos. Y empieza el problema. No tanto por los desnudos, sino por la mujer desnuda. Ese es un problema. Pero antes de eso, inclusive había otro problema. Si tú miras la placa, la posición, el hombre está saludando y la mujer está parada un poquito detrás. Entonces hubo también movimientos críticos diciendo, pero entonces, ¿por qué la mujer sumisa? ¿Por qué saluda el hombre y no la mujer?
eso transmite otra. Entonces mira que es interesante lo que se puede interpretar, Sí, todo. y también decir, no, es que si los ponemos a los dos saludando, van a pensar que los seres humanos todos andan con las manos arriba. Entonces, depende de lo que, o sea, uno quiere. Ay, no, qué problema. Mira, tú que creías que cada tenías cosita problemas. tan importante de cómo nos van a interpretar. Claro, y entonces sí, que había una cuestión de sumisión. O sea, hoy sería imposible probablemente. En esos años se pudo poner así, se pudo poner el hombre desnudo. Pero, estamos hablando de los años 70, había mucho problema, mucho prejuicio sobre la sexualidad de la mujer. Entonces, cuando está en la placa, el problema de Linda era, con el hombre no había dramas, lo dibujó tal cual, como se es desnudo. Pero con la mujer, finalmente tuvo un problema grande, porque la mujer, digamos, no tiene dibujados sus genitales. Ah, sí, no. Una V ahí. Pero porque no querían entrar en detalles para no ponerse en problema con la NASA, porque seguramente le iban a rechazar, le iban a censurar esa imagen. Entonces como que la mujer no sale, digamos, la misma, ¿cómo se dice?, fidelidad que el hombre, que aparece desnudo, la mujer no. E incluso me parecía algo curioso porque lo estaban presentando en un programa de televisión en Canadá, y cuando, imagínate, un astrofísico, Carl Sagan, hablando de la misión, toda esa cosa importante, y cuando fueron a comerciales casi se mueren todos porque les van a censurar el programa. Era la primera vez que se mostraba un desnudo en televisión. En dibujo. Y era un dibujo, además, obviamente, ni siquiera. Entonces había problemas, había gente que apoyaba eso con mirada astrofísica, pero esto tenía que pasar por el Congreso. En el Congreso había resistencia porque eso era enviar obscenidades, o sea, ya era ligado a la pornografía. Uh-huh. Y que, o sea, que lo que estaban haciendo es poniendo una placa para mandar obscenidades al espacio. Entonces, todo esto estuvo rodeado de controversias por esa parejita que sigue viajando, y te cuento que en el 2003 envió la última señal. La Pioneer fue la última señal que se recibió, fue en el año 2003, salió en el 1972. Se calcula que está en estos días más, días menos, a 12.900 millones de kilómetros de distancia de nosotros. Y de todas maneras, como dijo alguien por ahí, tanta controversia con esto, con el disco, cómo nos van a ver todo, sino que se calcula que como falta tanto para que alguien pase, digamos, estos objetos pasen supuestamente donde pueda haber otra civilización, cuando pase ese tiempo, bueno, nosotros obviamente, pero la Tierra no va a existir. O sea, todo, esa es la proyección. Sí, estimada. O sea, se va a acabar antes, o se va a acabar todo nuestro planeta, ya en el plazo que el Sol crece y todo lo demás, ya se calcula cuándo va a ser el fin del planeta Tierra, y todavía las ondas van a estar viajando. Entonces van a ser, ahí para ponerle un toque más romántico, va a ser como el mensaje en la botella, de decir cómo fuimos, uh-huh. ¿no? Cómo la somos, memoria de la humanidad. Cómo eran, uh-huh. los que, con lo cual seguramente vamos a confundir más a los que lo reciban más. ¿Y esto qué? Hasta el legado que vamos a dejar va a ser confuso. Bueno, y como si fuera poco todo esto que usted nos ha contado, profe Mario Vázquez, vamos ahora con nuestro dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Ahora sí, volvamos, pongámonos serios. Para mencionaba que el disco, las placas eran de oro, doradas, en realidad eran de aluminio. El aluminio es un metal muy, muy liviano, pero no tan estable como el oro, entonces se lo recubre de oro. Entonces te quería contar un par de datitos curiosos relacionados con el oro. El oro, como tú sabes, cuando tienes esas joyas que te distinguen, el oro las hacen de oro, y se conoce al oro como es uno de los metales considerados nobles. ¿Y por qué se les llaman nobles? Uh-huh. Usted nos cuenta. Porque químicamente son muy inertes, son muy estables, son muy resistentes al ataque, se conservan, digamos, son muy estables ante distintos ambientes en los que uno los ponga. Por eso se los considera nobles.
Pero nobles no quiere decir que, muchas veces en química cuando se habla de un metal inerte o un gas inerte, la palabra inerte daría idea que no reaccionan con nadie, son inertes, no, nada los modifica. En realidad sí, todos, no hay nadie que sea absolutamente inerte. Pero comparado con el hierro, el aluminio, el cobre, cualquier otro metal, el oro y el platino, por ejemplo, son muy resistentes al ataque de cualquier cosa. Tú puedes poner oro con ácido nítrico, que es un ácido muy oxidante, y no le hace nada. Puedes poner oro con ácido clorhídrico, que es un ácido que ataca mucho, disuelve el hierro, por ejemplo, y no le hace nada. El tema es, si lo pones en una mezcla de los dos ácidos, disuelve el oro. Esa mezcla, que en la receta es una parte de nítrico por 3 partes de ácido clorhídrico, si tú mezclas nítrico puro con 3 partes de clorhídrico puro, esa combinación la hace eficiente para disolver el oro, porque uno oxida el metal y otro lo acompleja cuando se está oxidando, entonces entre los dos logran disolver el oro. Esa mezcla se la conoce en nuestro bajo mundo químico como agua regia. El término también, históricamente, el agua ardiente, el agua, hay muchos líquidos que empiezan con la palabra agua. Agua, sí. Esta es agua regia, porque puede disolver algo noble, o sea, es más fuerte que un noble, que un metal, y puede disolver. Entonces, cuando se trabaja en el laboratorio con agua regia, hay que tener cuidado porque disuelve todo lo que uno tenga a mano o en dedos cercanos. Si hace eso con el oro, imagínese con uno. Bueno, también, pero no necesariamente es por el mismo mecanismo, ¿no? Porque nosotros no somos metálicos, como por suerte somos de carnita, y eso también lo ataca, el ataque es diferente. Y el dato realmente curioso con el agua regia, con el oro, que no tiene que ver con desnudos, tiene que ver algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, para la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando el régimen nazista empieza a ocupar Europa y empieza obviamente en Alemania, muchos científicos son perseguidos, muchos por origen judío seguramente. Y en el caso de Alemania había 2 físicos, que era Max von Laue y Jane Frank, que habían sido ganadores de premios Nobel de física, uno en el 1914, otro en el 1925. Cuando te dan el premio Nobel, te dan una medalla de oro, y ellos tenían su medalla de oro, pero tenían miedo que cuando terminaran ocupados por las tropas nazis, les fueran a quitar sus medallas, porque ellos iban a ser perseguidos, y lo primero que iban a hacer era quitarles esas medallas de oro. Entonces deciden enviárselas a otro amigo en Dinamarca. Ese otro amigo, porque los Nobeles son así, es otro premio Nobel de física conocido. Solo se juntan entre ellos. Sí, Niels Bohr, que es muy conocido también para nosotros los químicos. Bohr fue premio Nobel de física en 1922. Es simpático también la idea de que un premio Nobel se junta con otro premio Nobel y dice, mandemos las medallitas a otro amigo premio Nobel en Dinamarca para que nos las guarde. Pero cuando empieza a crecer el movimiento nazi, ocupan Dinamarca, y entonces allá estaban las medallas. ¿Cómo iban a solucionar? Ya no había dónde esconderlas. Entonces aparece otro señor, George de Hevesy, otro premio Nobel, que adivinaste, premio Nobel, porque ellos se juntan solo así, pero de química. Sí. Y a él se le ocurre utilizar el agua regia, disolver las medallas y guardar ahí en un tarrito el líquido. Pasa los alemanes, pasa la guerra, termina todo, luego mandan ese líquido a la Fundación Nobel, y de ahí extraen el oro y le volvieron a hacer las medallas. Ah, sí, porque no tenía sentido, pues, uno con ese líquido para hacer qué, ¿cierto? Que tenga otra vez seguramente la inscripción claro. Y el mensaje que debe Pero entonces tener. fue, provisoriamente lo disolvieron, eso que lo ocultaron de los invasores, y luego recuperaron el oro y recuperaron sus medallas. Entonces es un ejemplo de amistades entre los Nobeles y de la influencia química en todo este contexto, con el agua regia, el oro, la placa Carl Sagan y los desnudos celestiales. Y que es mejor tener amigos que oro. Profe Mario Vázquez, muchísimas gracias. Gracias a ti.